Docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, líder regional Clubes de Ciencia Colombia, becario Colciencias Fulbright, University of Bridgeport, Felipe Zapata Roldán, abordará el tema Oportunidades en el intercambio entre las ciencias aplicadas y el diseño, proyectos de educación STEAM. Felipe es ingeniero físico, especialista en gestión de la innovación tecnológica y tiene una maestría en ingeniería administrativa. Actualmente adelanta sus estudios doctorales en gestión de tecnología en la Universidad de Bridgeport en los Estados Unidos como becario Colciencias Fulbright. Es profesor titular con tenencia de cargo de la Facultad de Diseño Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana y es docente de posgrado en las escuelas de Administración e Ingeniería de la misma institución. También ha sido docente en la Universidad Nacional de Colombia y consultor para la corporación Ruta N. Hace parte del equipo organizador nacional de clubes de Colciencia Colombia, liderando el proyecto en Medellín. Es miembro fundador de la corporación Science Lab. Bueno, buenos días. Sí, todavía días. ¿Dónde está? Me sirve. Bueno, inclusive hice unos cambios a la presentación para poder optimizar porque estamos un poquito colgados en la agenda, entonces para poder tener tiempo en el panel. Bueno, y voy a abrir unos recursos web aquí, entonces el navegador, el otro, ahí abrí, clubesciencia.com. Listo. Bueno, esto está a la izquierda, no a la derecha, no. Aquí. Así. Bueno, entonces, lo que yo quiero es compartir 3 ejemplos, más que hablar, voy a hablar un poco de un marco conceptual alrededor de STEAM, sin embargo me voy a centrar en los ejemplos precisamente de esas integraciones y de esas oportunidades de intercambio que hay entre 2 disciplinas o 2 ramas disciplinares aplicadas, que serían ciencias aplicadas y artes aplicadas. Entonces, primero hablar de un marco conceptual de competencias STEAM que trabajamos en la corporación Scientelab. Básicamente lo que hicimos fue una revisión bastante extensa, inclusive con colegas en el exterior, que es una de las labores que hacemos en Scientelab, extender redes de colaboración académica y científica. Y lo que hicimos fue, nos pusimos a pensar, bueno, si ya hay mucha gente pensando en los modelos por capacidades, modelos por competencias, modelos combinados, ¿cómo hacemos para que precisamente eso sea un poco más entendible? Entonces nos dimos a la tarea de tratar de pensar, bueno, ¿qué es una capacidad humana? ¿Qué es una habilidad, un skill, como se traduce al inglés? ¿Cierto? Y lo que nos dimos cuenta es que al fin y al cabo, creo que no, estaba al lado, ¿cierto? No se enciende. No enciende. Es este botoncito. Ah, no, mentiras, no es entre los de las flechas. Bueno, entonces básicamente lo que le dimos mucha fuerza es que, claro, todo ocurre en un contexto determinado. Si yo cambio el contexto, si yo cambio el terreno, si yo le pongo una inclinación, si yo lo hago ondulado, eso modifica todo lo que nosotros hacemos en labor educativa. Entonces, claro, yo puedo construir capacidades humanas, pero ¿cómo construyo esas capacidades y en dónde las construyo? ¿Cuál es precisamente ese suelo y ese cimiento sobre el cual estoy construyendo esas capacidades humanas? Y claro, nosotros nos damos cuenta que al generar capacidades humanas como el relacionamiento, como comunicación, todo depende del contexto, todo depende de cómo yo lo haga. Y ahí es donde es muy importante hacer toda esa formación desde la cuna, desde el 0 a siempre hasta más arriba, ¿cierto? Hasta el final del ciclo vital, y precisamente ese contexto puede ir cambiando. Ahora,
esa capacidad humana nos provee la plataforma sobre la cual podemos desarrollarnos y sobre la cual podemos construir una profesión, construir relaciones, etc. Entonces, claro, esa capacidad nos provee esa plataforma y las habilidades, los skills son los que soportan lo que vamos a hacer. Claro, porque lo que queremos es que con unos recursos vamos a desarrollar unas competencias y esas competencias son las que nos permiten precisamente llegar al punto que queremos llegar. Entonces ahí fue que cuando desarrollamos el símil del cohete en la plataforma, de que yo voy a llevar un payload que es una competencia, que precisamente es un cruce entre un recurso y una habilidad, y yo lo voy a llevar a un punto determinado. Si yo lo lanzo, lo tengo que lanzar desde unas habilidades que construyo. Esas habilidades a su vez están por encima, están construidas, están fijas en las capacidades humanas. Yo no puedo, y creo que es un asunto que se simplifica y se sobresimplifica, pero yo no puedo desarrollar habilidades técnicas si yo no desarrollo capacidades humanas primero. Es básico, ¿cierto? Entonces, claro, este es un símil que nos ha permitido entender precisamente cuál es el marco conceptual de STEAM. Ahora, ¿cuál fue la otra parte del trabajo que hicimos en ese marco conceptual? Fue precisamente ver dónde eran los puntos de confluencia entre la creación y el hacer. Entonces nosotros sabemos que estas personas que están desarrollando una identidad STEM, precisamente son personas que saben algo y que saben hacer algo. En esa conjunción es donde encontramos valor. Y en esa conjunción es donde tenemos un espacio creativo. Y ese espacio creativo no necesariamente tiene que ser yo voy a pintar al óleo, yo voy a escribir una canción. Cuando yo encuentro una nueva forma de diseñar un experimento, yo tengo un pensamiento lateral que me permite crear nuevas formas de desarrollar problemas. Entonces, claro, eso al fin y al cabo tiene un centro en el ser. Yo primero tengo que ser para saber y hacer. Entonces es precisamente ahí donde yo puedo hacer esa conjunción. Pero el crear es lo que me permite articular todo eso con mi ser. Y eso está extendido con un asunto identitario. Si yo no logro relacionarlo con lo que me mueve, ¿cierto? No necesariamente lo que me duele, lo que me mueve, como en el ejemplo de Ondas. Si yo tengo un problema que afecta a mi comunidad, eso hace parte de mi identidad, ya hace parte de mí, porque yo hago parte de esa comunidad. Entonces, hay un contexto sociocultural sobre el que se construye eso, y obviamente nada de eso existe si nosotros no tenemos un patrimonio, una historia, un acervo que nos permita precisamente enlazar todo eso. Entonces, la construcción se hace desde lo cultural, natural, físico, patrimonial. Desde ahí hay un contexto y desde ahí adentro entonces ocurren todas estas cosas. Por último, entonces, hay 4 grandes competencias que se identifican en esos marcos conceptuales STEAM, que es la comunicación, la indagación, la creación, el razonamiento. Aquí en la mitad está esa propuesta de valor que puede generar un estudiante precisamente al hacerse parte de su contexto, y obviamente hay unas habilidades socioemocionales que las cubren y unas capacidades humanas que son la base. La base fundamental siempre serán las capacidades humanas. Bueno, entonces eso es, digamos, lo más ladrilludo de la exposición. Vamos a hablar de un par de ejemplos. Entonces, el primer ejemplo es un ejemplo de la casa. Es un proyecto que se desarrolló entre la Facultad de Diseño Industrial y la Facultad de Tecnologías de Información y Comunicación, específicamente el programa de Ingeniería de Diseño y Entretenimiento Digital, uno de los programas novedosos y adicionalmente únicos en el país. Lo que hicimos fue, nos preguntamos, bueno, nosotros tenemos 2 grupos de estudiantes que tienen habilidades distintas. Yo como docente de diseño industrial tenía estudiantes de diseño que tienen un pensamiento hacia la conceptualización y hacia el concepto muy fuerte. Son capaces de formalizar en objetos, pero no son capaces de formalizar en lo técnico. Pues sí son capaces, pero se les dificulta. Y teníamos en el otro lado el típico geek que sabe programar, que sabe conectar, que sabe conectar un Raspberry, que tiene un Arduino, que sabe hacer todo. Pero en este programa, como les menciono, como es ingeniería de diseño y entretenimiento digital, es un cruce.
Entonces ellos tienen también esa parte conceptual. Lo que quisimos hacer en este proyecto fue juntar los dos equipos y precisamente empezar por colegaje, desarrollo de competencias en el equipo de diseño industrial. Entonces el concepto lo voy a explicar en el primer slide como más desde una narrativa y es Saman. El proyecto es Saman. Saman era el nombre de algo que les voy a contar. Y es que Saman es un árbol que hace parte del campus de UPB. Saman es el nombre del árbol. Y Saman tiene amigos. Saman tiene amigos en Facebook. Es más, tiene amigos que son otros árboles, ¿cierto? Entonces está el Regal Janín, ¿cierto? Está el Bétula laurache, ¿cierto? Está Algastan frexinus. Y de hecho Saman tiene apellido. Es Saman favacinae, ¿cierto? Y tiene una red de amigos. El concepto detrás de Saman es que aunque uno cree que los árboles no se comunican, ellos sí se comunican. Estos árboles que están cerca del bloque de arquitectura y diseño, y la mayoría de los árboles, o bueno, muchos ¿cómo se dice?, espacios y áreas donde hay vegetación y árboles, existe una red subterránea de hongos y bacterias que permiten que las raíces de los árboles se conecten. Las señales químicas que van por debajo de la tierra son las que comunican las señales a otros árboles. Si un árbol está enfermo, de hecho emite una señal química que viaja a otro árbol. Entonces Saman, al fin y al cabo, y ya les voy a mostrar la fotografía como más divertida, es que Saman, aquí lo que hicimos fue, no sé muy bien, sale una raíz de Saman, era como un brazo, y Saman tiene un hongo, y el hongo cambia de color cuando se interactúa con él. Entonces aquí estaban dos colegas, Camilo y Oscar, y estaban interactuando con Saman. Entonces cuando uno le ponía la mano a Saman, al hongo, perdón, de Saman, el hongo cambiaba de color. Y Saman hablaba, y no sé si ustedes detallaron aquí, que hay un escrito, un texto en un idioma raro. Realmente, de nuevo, recuerden que los estudiantes de Ingeniería y Diseño de Entretenimiento Digital son geeks, entonces leen mucho El Señor de los Anillos. Resulta que este es uno de los tantos lenguajes que hay en El Señor de los Anillos. Bueno, entonces Saman de hecho hablaba, cada vez que se interactuaba con él hablaba en uno de esos idiomas, había lecturas que estaban pregrabadas y se desarrollaban y se puede interactuar con él. Bueno, este es uno de los proyectos interesantes que les quiero mostrar. El segundo, digamos que con el que quiero cerrar, y precisamente para mostrar más desde la labor que podemos hacer en diferentes puntos del sistema educativo. Precisamente aquí les muestro uno que tiene que ver con educación superior, pero pasemos a otro que tiene que ver con formación en básica, secundaria y técnica, ¿cierto? Entonces, Clubes de Ciencia Colombia. ¿Qué es Clubes de Ciencia Colombia? Clubes de Ciencia Colombia es un programa que a nivel nacional buscamos nosotros una transformación social a través de ciencia, tecnología e innovación. Básicamente el programa nace en 2015. En 2015 hay un grupo de estudiantes de posgrado en el área de Boston y después de que son invitados a una primera edición de Clubes de Ciencia Colombia, de Clubes de Ciencia en México, ellos llegan con la idea de, bueno, vamos a crear el formato en Colombia. E inician en el 2015, la primera edición ocurre en 2015 en 4 ciudades, ¿cierto? 4 ciudades principales. Y la misión central de Clubes de Ciencia Colombia es proveer un acceso a una educación de calidad en términos de esa motivación hacia el estudio o el saber científico-técnico, y adicionalmente la construcción de redes de colaboración científica y tecnológica, tanto de colombianos que están afuera hacia adentro, como de colombianos investigadores que están acá hacia, puede ser la diáspora y otros investigadores afuera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Básicamente, lo que hacemos es una conjunción entre todos estos agentes. Tenemos primero que todo, a la izquierda de arriba, para darle prioridad, están nuestros patrocinadores. Nosotros realmente lo que hacemos es una labor que viene basada en un propósito común, donde también los aliados hacen parte de unos patrocinadores.
el gobierno nacional, empresas privadas y entes territoriales. Hay diferentes escenarios en los que ocurre. Están los investigadores colombianos, como les digo, en el país y en el exterior. Estamos los miembros de clubes de ciencia, que somos los que organizamos. Están los estudiantes, ahí eso digamos que depende de cada caso. Si ustedes me preguntan, bueno, en tal ciudad, pregúnteme y yo le digo qué tipo de estudiantes, cuál es el patrocinador y quién está ejecutando. Los estudiantes provienen de programas como Tecnoacademias del SENA, Ondas de Colciencias, que lo mencionó Iván. Hay algunos colegios seleccionados en programas de innovación y de calidad que también hacen parte del proyecto, y en general algunos estudiantes de primeros semestres de instituciones de educación superior. Y contamos con el apoyo de operadores logísticos que nos permiten en terreno desarrollar el proyecto. Entonces les voy a mostrar ejemplos. El año pasado trajimos a Sofía Guridi. Sofía Guridi es una diseñadora de modas, profesora en la universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y ella propuso un taller que se llama Textiles Comunicantes. ¿Cómo se pueden comunicar? Yo creo que resulta ser reiterativo el tema de la comunicación. ¿Cómo se pueden dos pedazos de tela comunicar? ¿Cierto? Entonces, Sofía lo que desarrolló fue un club que ocurre durante una semana. Está con 25 chicas y chicos entre 13 y 16 años, y lo que hacen es pensar y desarrollar actividades para desarrollar habilidades tanto técnicas como habilidades de capacidades humanas, ¿cierto? Entonces hay un microcurrículo que se desarrolla para realizar eso. Entonces lo que estaban trabajando en particular eran en textiles, estaban poniendo hilos conductores, estaban usando tintas conductoras, estaban insertando sensores, LEDs para poder visualizar o interactuar con los textiles. El resultado final fue intervención de prendas reales. O sea, tomaron varias chaquetas, tomaron un pantalón y precisamente les insertaron sensores, y había un concepto detrás, bien sea un vendedor, creo que era un vendedor ambulante, por decirlo así, de esos que van por la universidad, una venta como tal, y había una chica que era una nadadora. Cada uno tenía un usuario determinado, ¿cierto? El otro ejemplo es el club que lideré el año pasado, que se llamó Morphosound, acústica paramétrica, y el centro de ese taller era cómo mejorar el reconocimiento de voz de un dispositivo a través de las formas de los filtros o de las ventanas. Ustedes han visto que los celulares, si se fijan muy bien en la apertura, claro que es un agujero muy pequeño, tiene una espumita, ¿cierto? La forma de esa espuma, de esas fibras, afecta cómo pasa el sonido y cómo se filtra. Entonces, la pregunta de investigación que nosotros teníamos en la de Sofía era cómo podemos hacer dos pedazos de tela comunicarse, bueno, en este caso una prenda completa. La pregunta para nosotros era, y también hace parte de la sintonía que hay con el programa Ondas. ¿Por qué? Porque el programa Ondas hace parte de eso, y Tecnoacademias también tiene preguntas, pero las hacen más desde cómo llegamos a un resultado de un proyecto de investigación. En este caso la pregunta es, ¿qué formas naturales hacen que la voz humana se escuche mejor cuando pasan a través de ellos? Entonces lo que hicimos fue, usamos un software CAD. En ese software CAD usamos unos algoritmos que se montan en una interfaz visual, y lo que hicimos fue lo que se llama diseño parametrizado. Hicimos diseño parametrizado de formas que los chicos y las chicas salieron al campus a observar. Entonces iban, miraban la forma de una hoja, y en esa forma de una hoja la extraían, la llevan al CAD, la modifican, la replican, la teselan, la hacen simétrica, etcétera, se introducen conceptos de geometría, y con base en eso precisamente entonces llegan a una forma. Después desarrollamos estos paneles, y esos paneles precisamente lo que nos permitían era ensayar, que esa es esta fotografía, ensayar cómo era el espectro de las frecuencias de la voz, y con eso podíamos determinar si había una de las formas naturales que privilegiaba o que mejoraba la transmisión de la voz a través del panel. Ese es el resultado, eso es lo que nos mueve cada año, cuando tenemos ese momento con nuestros estudiantes y reciben su certificado, y después de muchas horas de trabajo dicen, bueno, ya aprendimos esto y llegamos a este punto y conocimos a esta persona bacana. Angélica hace parte de esta familia también. Ella también sabe que se siente eso, llegar a la ceremonia, estar en la tarima, que los chicos después, si uno llega y uno llora.
y sobre todo porque tenemos muchos aliados. Aquí, por ejemplo, vemos a Rocío Arango de Ruta N, que también es uno de nuestros aliados muy fuertes en el tema de Clubes de Ciencia Colombia. Entonces, muchas gracias y abierto a preguntas más adelante, ahorita en el panel.